Muy buenos días a todos. El día de hoy vamos a platicar un poquito sobre un tema muy importante hasta hoy en día, que son las obligaciones y su relación con el contrato, pero desde el punto de vista de su origen en el derecho romano, en donde desde estas fechas nosotros podemos ver que surge, que nace este tipo de documentos, en este caso mercantiles, y que hasta nuestros días todavía sigue vigente. Ha habido una evolución, ha habido una modernidad que ha generado cambios hasta lo que hoy conocemos como el derecho civil. Mi nombre es Esperanza Colmenares Olivera. Soy estudiante del área de Derecho y voy a permitirme exponer este tema por demás importante. Hago la aclaración, el tiempo de la sesión es de 30 minutos y vamos a tener por ahí un espacio para alguna pregunta en caso de que la haya. Entonces, siéntanse con la confianza de que efectivamente vamos a poder resolverles estas dudas que ustedes pudieran ir teniendo. ¿Ok? Bueno, vamos a ver un poquito entonces de esto que es nuestro tema a tocar. Tenemos lo que es la evolución y la modernidad. Anteriormente, en, en las épocas en donde surge el derecho romano, las sanciones se dan como una especie de venganza privada, hasta donde lo que hoy en día es transformada como un sistema judicial estatal, en donde ya se establecen ciertas penas para ciertos delitos y mecanismos para resolver ciertos conflictos de índole civil. Hoy por hoy ya categorizadas así como parte del derecho civil. En donde dentro del derecho civil hay que hacer notar algo muy importante, y es que cuando hablamos nosotros de este tipo de sanciones, está prohibida la sanción de cárcel para el cumplimiento de estas deudas. Entonces dice que anteriormente, pues de este tipo de deudas sí eran sancionadas o castigadas con cárcel. Hoy por hoy ya no es así. Incluso a esos deudores en esas épocas se les daba una sanción tan alta como que incluso se les hacía o se les consideraba como lo volvían esclavo, ¿no? Y en caso de que esta persona no cumpliera con esas obligaciones. Hoy por hoy nuestra Constitución, en su artículo 17, nos establece que está prohibido el encarcelamiento por deudas de carácter civil. Es decir, hoy por hoy no nos pueden sancionar con cárcel. De esta manera corpórea no es posible. Entonces, el tema que estamos tocando es el contrato como fuente de las obligaciones, un análisis desde el derecho civil romano hasta la modernidad en el derecho civil. Los temas que vamos a tocar son los siguientes: el objetivo, una pequeña introducción, la historia. Dentro de la historia vamos a tocar estos puntos: el origen y la venganza privada, la transición al derecho privado, la evolución a la modernidad, la definición de las obligaciones, la definición del contrato, elementos del contrato. Esto lo vamos a ver a través incluso de un ejemplo, y vamos a darle respuesta a tres preguntas básicas. La primera: ¿por qué el contrato se consideró como fuente de obligaciones en el derecho romano? La segunda: ¿cuál es la relación de las obligaciones y el contrato con las cosas muebles e inmuebles en el derecho romano? Y por último, ¿cuál es la relación de las obligaciones y el contrato con las acciones civiles? Por último, vienen las conclusiones. El objetivo de esta pequeña plática, de este webinar, es realizar un análisis teórico de la relación que existe entre los elementos de las obligaciones y el contrato,
así como su vinculación con los conceptos de las cosas mobiliarias, cosas inmobiliarias y las acciones civiles en el derecho romano, con el fin de destacar su trascendencia en el derecho civil romano. Vamos a con una pequeña introducción. ¿Qué es el contrato? Pues el contrato es un acuerdo de voluntades y ese acuerdo de voluntades tiene un destino y el destino es generar obligaciones para ambas partes. Es un pilar fundamental del orden jurídico desde la antigüedad, en Roma, en donde se empezó a desarrollar y se sentaron las bases fundamentales de lo que hoy es el derecho contractual moderno. A través de un análisis de los orígenes y la evolución del contrato en el derecho romano, pues nosotros podemos observar la importancia del consentimiento, el objeto y la causa en la formación del contrato romano, así como su relación con las acciones civiles. Posteriormente analizaremos la influencia del derecho romano en los sistemas jurídicos contemporáneos y su aplicación en la resolución de conflictos contractuales. Finalmente, se destacará la importancia del estudio del derecho romano para la formación integral de los abogados en la práctica profesional. Si nos vamos a un poquito de la historia, nosotros podemos ver que la obligación romana nació en los tiempos arcaicos dentro del terreno de los delitos. Originalmente, la comisión de un delito hacía surgir a favor de la víctima o de su familia un derecho de venganza. Esto, pues, incluso hasta hoy en día existe y está en el Código de Hammurabi y aparece como la ley del talión, diente por diente, ojo por ojo, en el cual, mediante una composición, podría transformarse el derecho de la víctima o su familia a poder exigir cierta prestación. Un miembro de la familia del culpable quedaba obligado, en los términos del derecho romano, se conoce como obligatus, o sea, atado a la domus de la víctima como una especie de rey. Entonces, estas obligaciones prácticamente eran una atadura en garantía del cumplimiento de esas obligaciones que surgían y que eran castigadas en caso de incumplimiento como delitos. Esto de acuerdo a Floris Mardagant, 2001, en su página 308. Entonces, los orígenes de la venganza privada, que es parte de la sanción en la falta de cumplimiento de las obligaciones del contrato, pues vienen aquí de esto que tenemos en el Código de Hammurabi, conocida como Ley del Talión. Se decía que entonces estas obligaciones surgían como consecuencia de los delitos, en donde ya sea la víctima o su familia tenían todo el derecho a vengarse. Este, este derecho a menudo limitado por el principio del talión, ojo por ojo, diente por diente, y se fueron presentando en esta ley algo que se conoce como excesos en la venganza. Es decir, si alguien me hizo cierto daño, gestionó cierto daño, bueno, pues entonces yo me vengaba, pero de una manera más drástica todavía, porque la ley así me lo permitía. Esto resultaba pues de cierta medida pues ser desproporcional al daño que se había generado a la víctima. Y esto condujo a una evolución ante una composición, es decir, un acuerdo por el cual el ofensor debía realizar una prestación a la víctima. Cuando hablamos de esto que se conoce como atado o atadura, se dice que para garantizar que efectivamente se iba a cumplir con esta prestación, el miembro de la familia que era el culpable era atado en la casa de la víctima como un rehén, literal, los ataban y esa atadura era la primera forma de obligación, era un vínculo que aseguraba el cumplimiento de la deuda. En la ley de las 12 tablas se establece la manus inectio. En el caso de que el deudor se atrasara con el pago, el acreedor lo llevaba a la cárcel, donde era retenido por 60 días, prácticamente 2 meses, y era mostrado 3 veces en el mercado con la finalidad de que alguien pudiera liberarlo. ¿Cómo?
pagando su deuda, la deuda contraída a través de ese contrato. Después de los 60 días, si nadie lo liberaba, si nadie llegaba a pagar su deuda, el acreedor lo podía vender como esclavo o matarlo. Esto para cobrar la deuda contraída. Entonces, como observamos, pues sí, en sus orígenes era muy severa la sanción. Se da entonces una transición al derecho civil moderno, en donde ya en el contrato, pues nace por préstamos y como garantías de pago. Esto se da con el desarrollo de la sociedad romana y el aumento de los intercambios económicos, a lo que se le conoce como la atadura, dejó de ser exclusiva del ámbito delincuencial y se trasladó al derecho privado, es decir, al derecho civil. Ahora también aquí ya se aplicaba. Los préstamos entre particulares requirieron garantías y la atadura se convirtió en una forma de asegurar el pago de la deuda. Después evolucionan las garantías, es decir, esta práctica ancestral que es el origen de las garantías modernas, como las prendas e hipotecas, en donde ese bien se queda como garantía para asegurar que se va a cumplir con esa obligación. Entonces, en caso de no cumplir, pues entonces ya se dan ciertas sanciones. Dentro de lo que son las hipotecas, pues hoy en día pues se hace efectiva la hipoteca, ¿no? Y se hace efectivo el embargo, así es como funciona hoy en día. Este, Cuando nos vamos a la evolución y a la modernidad, pues hoy por hoy pues se dan sanciones estatales. Esta venganza privada pues fue sustituida por un sistema judicial estatal en donde ya se establecen ciertas penas para castigar este tipo de delitos y ciertos mecanismos para poder resolver este tipo de conflictos civiles. Claro está que dentro de estas formas de sancionar o establecer penas para sancionar estos delitos, pues está prohibida la cárcel, eso no lo podemos pasar por alto. El derecho romano pues fue evolucionando y en ese tiempo pues las deudas sí eran castigadas con cárcel, como lo comentábamos, hasta volverse esclavo al deudor. Incluso pues ya veíamos, ¿no? Hasta matarlo para para cobrar la deuda contraída. Pero sin embargo, hoy en día ya no es así y nuestra Constitución pues como comentábamos en su artículo 17 pues prohíbe el encarcelamiento por deudas de carácter civil. Definición de las obligaciones. Palabras de Petit 2007. Establece que en el derecho romano la obligación es un lazo que nos constriñe en la necesidad de pagar alguna cosa conforme al derecho de nuestra ciudad. Esto de acuerdo a los apuntes del Derecho Romano 2024 en su página 313 del IEU. Y nos dice que las obligaciones en general, pues, son la fuente más importante de los actos jurídicos bilaterales, porque recuerden que el contrato, pues, es un acuerdo de voluntades bilateral. Ya que sin ellos, pues, no puede haber responsabilidad alguna para cualquiera de las partes que celebran este contrato, debido a que todo acuerdo de voluntad que los genera, pues lógico es que se firme ese contrato para que sea cumplido. El origen del contrato en el derecho romano, pues surge como una construcción jurídica. Su origen data de las primeras comunidades romanas, en donde parte de estos contratos o de estos acuerdos se daban de manera verbal. Hasta hoy en día nosotros podemos ver en algunas comunidades que efectivamente hay contratos todavía verbales. Y los gestos de voluntad pues eran suficientes, es decir, la voluntad de ambas partes era suficiente para establecer estos compromisos entre ambas partes y cumplirlos. Y lo vemos, ¿no? Hoy en día hay zonas en donde estos contratos verbales incluso se cumplen y en caso de no cumplirlos, así como era en la antigua Roma, también se castigan a veces con la propia vida, ¿no? Esto en esta parte no está totalmente erradicado, que digamos que esto ya se eliminó, ¿no? Esto todavía hoy en día
está vigente en algunas zonas del país. Entonces tenemos la definición de contrato de acuerdo a nuestro Código Civil Federal de México en el artículo 1792, en donde nos dice que es el acuerdo de dos o más personas para crear, transferir, modificar o extinguir obligaciones. En su artículo 1793 dice que los convenios que producen o transfieren las obligaciones y derechos toman el nombre de contratos. El artículo 1794 nos dice que para la existencia del contrato se requieren dos elementos básicos. Uno, el consentimiento, porque para la firma de esos contratos no puede ser obligado. Esto tiene que ser de manera voluntaria. Y el segundo elemento es el objeto que pueda ser materia de contrato. Esto de acuerdo al Código Civil Federal 2024. Entonces decíamos, este contrato es un acuerdo de voluntades entre dos o más partes que generan obligaciones jurídicas. Es decir, son pactos que celebran las partes en donde generan compromisos que se deben de realizar. Y también sirven para que puedan abstenerse de realizar ciertos actos, que son las famosas cláusulas. Entonces, el Código Civil Federal de México lo considera dentro del libro cuarto de las obligaciones, en la primera parte donde habla de las obligaciones en general, en el título primero donde nos habla de las fuentes de las obligaciones y en su capítulo 1 de los contratos. ¿Qué elementos debe de tener un contrato? ¿Con qué elementos debe de cumplir como mínimo? Los elementos del contrato, pues son aquellos factores que conforman o que generan la relación jurídica y son los elementos personales y los elementos materiales. Dentro de los elementos personales son los sujetos que intervienen en el contrato y los sujetos son dos. El acreedor o llamado también sujeto activo, quien es quien presta y tiene derecho a cobrar. El deudor o sujeto pasivo, que es quien recibe el préstamo y tiene la obligación de pagar. Tenemos también el siguiente elemento, que son los elementos materiales, que son el objeto, que es la materia del contrato, y este también puede ser de dos tipos. Cosas muebles y cosas inmuebles. Dentro de las cosas muebles pueden ser llevados de un lugar a otro. Estos son aquellos que se pueden tocar, aquellas que se pueden palpar, aquellas que se pueden manipular. Ejemplo de estas, pues tenemos a los animales, muebles, joyas, dinero, entre otros. Y tenemos cosas inmuebles y estas son fijas, fijas al suelo y forman parte integral del suelo. No se pueden mover, permanecen ahí, como por ejemplo los terrenos, los edificios, los árboles frutales, los prediales, entre otros. Y están las relaciones jurídicas que son regidas por el derecho subjetivo y el derecho jurídico. Vamos a dar respuesta a las preguntas. ¿Por qué el contrato se consideró como fuente de obligaciones en el derecho romano? Pues, de acuerdo a Reyes Mendoza, 2002, en su página 17, pues señala que las fuentes de las obligaciones, pues son los hechos a los que el ordenamiento jurídico de Roma atribuía eficacia de hacer surgir un vínculo obligatorio entre dos o más personas. En opinión de Margadant, en 2017, en su página 315, nos dice que las fuentes de las obligaciones son los contratos, delitos, cuasicontratos y cuasidelitos. En el derecho romano, la obligación se definía como un vínculo jurídico en virtud de la cual una persona llamada deudor quedaba sujeta a una prestación determinada en favor de otra llamada acreedor. Las obligaciones podían surgir de diferentes fuentes, entre las cuales el contrato ocupaba un lugar preponderante. Tenemos que el contrato en el derecho romano
Tiene entonces una relación con las obligaciones y con las acciones civiles. Vamos a ver cuál es esta relación que tiene. Entonces se dice que las acciones civiles eran los instrumentos procesales mediante los cuales el acreedor podía exigir el cumplimiento de la obligación al deudor y que determinaban el objeto de la demanda y la condena que se podía obtener. El contrato pues generaba obligaciones. Las acciones civiles permitían exigir el cumplimiento de estas obligaciones. Cada tipo de obligación estaba vinculada a una acción civil específica. Por ejemplo, si alguien no cumplía con la obligación de entregar una cosa vendida, el comprador podía interponer la acción de compra-venta, a lo que se le conoce en el derecho romano como actio venditi. Veamos ahora entonces, vamos a ver un ejemplo de un contrato de préstamo con prenda de garantía entre particulares. Recordemos que cuando hablamos que es con prenda de garantías, es porque se tiene que dejar un bien en garantía de cumplimiento de la obligación. Entonces, el primer elemento que debe de tener, pues, es un encabezado. Tiene que decir el tipo de documento o el tipo de contrato que se está realizando, que en este caso es un contrato de préstamo con garantía prendaria. Tenemos que colocar el lugar, tenemos que colocar la fecha, día, mes, año en que se realiza este acuerdo de voluntades. Se tienen que identificar las partes que intervienen en él. En este caso vamos a colocar de manera simulada al deudor y al acreedor. Vamos a colocar como Marcos Alameda Colmenares, a quien en lo sucesivo se le denominará el acreedor con domicilio y hay que colocar completa la domicilio, el domicilio completo y por otra parte Maribel Colmenares Olivera, a quien en lo sucesivo le denominaremos la deudora con domicilio y también la dirección o el domicilio del completo y a quien en su conjunto se les denominará las partes. Hay que colocar el objeto del contrato, cuál es el objeto por cual se realiza este contrato, las declaraciones tanto del acreedor como del deudor. Por ejemplo, aquí el acreedor dice declara ser una persona física mayor de edad. Esto es importante, tiene que ser una persona mayor de edad con plena capacidad legal para contratar y obligarse. La deudora declara ser una persona física mayor de edad con plena capacidad legal para contratar y obligarse. El acreedor manifiesta su voluntad de prestar a la deudora la cantidad de 100,000 pesos en moneda nacional. La deudora manifiesta su voluntad de recibir el préstamo señalado en la cláusula anterior y en garantía del cumplimiento de sus obligaciones. Entrega en prenda el acreedor un vehículo automotor con las siguientes características y se ponen las características del vehículo. Se colocan las cláusulas también, que en este caso son los elementos a los cuales ambas partes se obligan. Y tenemos aquí 5 cláusulas que se están considerando dentro de este contrato. Aquí tenemos la cláusula sexta, séptima, octava, novena y décima. Ahí esas cláusulas pues los ponen de acuerdo a las voluntades de las partes. Y por último se coloca para constancia las partes firman el presente contrato por duplicado en lugar y fecha indicado al principio y entonces van a firmar el acreedor, el deudor y por lo general o siempre es recomendable que se coloquen a los testigos. Y bueno, tenemos aquí también como conclusión que el estudio del contrato como fuente de obligaciones en el derecho romano nos permite comprender la evolución histórica del derecho contractual y su importancia en el ordenamiento jurídico moderno. Los conceptos romanos como la obligación, el contrato, cosa, muebles, cosas inmuebles y acción civil siguen siendo muy importantes hasta hoy en día y constituyen, por lógica, los pilares fundamentales del derecho dentro de las obligaciones. La aplicación de estos principios en la práctica profesional es elemental para poder resolver conflictos contractuales. La redacción de estos contratos tiene que ser eficaz,
y la defensa de en defensa de los intereses de los clientes. Por lo tanto, los abogados debemos conocer a fondo la naturaleza jurídica de las obligaciones y los requisitos para que se pueda dar validez a estos contratos y ejercer las acciones civiles como mecanismos procesales para hacer valer los derechos de los clientes. Bueno, de parte de una servidora es todo. Ahora sí, si alguien tiene alguna pregunta, estamos a la orden para poder escucharlos. ¿Nos escuchamos? ¿No hay ninguna duda, ninguna pregunta? ¿Hasta aquí? Ninguna, profesora. Todo perfecto. Correcto. Bueno, si fuera así, entonces les agradezco mucho su tiempo, su atención, su disposición para poder darle cumplimiento a este webinar como parte de la actividad académica de la licenciatura en Derecho. Que sigan pasando excelente tarde. Muchas, muchas gracias a todos. Gracias, profesora. Cuídese. Gracias.